DOM son las siglas de Document Object Model, una representación en forma de árbol de una página web, donde el nodo raíz de este árbol sería el elemento HTML, y debajo de él colgarían en un primer lugar sus hijos head y body, y después todos aquellos elementos HTML que hacen posible la representación visual de una página web. Además, el DOM es un API de JavaScript, y gracias a este lenguaje de programación podemos acceder a este, modificar elementos, añadir nuevos y varias cosas más para dar dinamismo a nuestras páginas y aplicaciones web. En este vídeo vamos a ver varios ejemplos de código de cómo puedes manipular elementos de HTML utilizando este API. Todo el código que vamos a ver en este vídeo lo vas a encontrar en un repositorio de GitHub que te hemos dejado en la descripción. Lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo proyecto en esta carpeta que ves aquí, YouTube Manipulación DOM, y para ello voy a utilizar Vite, una herramienta de generación de archivos y carpetas que nos permite crear un proyecto desde cero. Podemos utilizar cualquier librería o framework existente, pero también nos permite crear proyectos vanilla JavaScript, con simplemente HTML, CSS y JavaScript. Para ello el comando que vamos a utilizar es npm init vite y un punto si ya nos encontramos en la carpeta en la que vamos a querer desarrollar nuestro proyecto. Dentro de todas las opciones que nos permite vamos a elegir vanilla con JavaScript y listo. Entraríamos a la carpeta y ejecutaríamos el comando npm install y por último npm run dev para que se ejecute un servidor de desarrollo que estará en localhost 5173. Si abrimos esto en un navegador podemos ver esta página web que es un hola mundo de este proyecto y es sobre el que vamos a trabajar ahora. Podemos parar el proyecto un momento con control C y abrir nuestro editor de código favorito, en mi caso Visual Studio Code. Ya lo tengo aquí y seguido podemos ejecutar npm run dev para que se esté ejecutando nuestro proyecto y podamos ir viendo los cambios que vamos haciendo. Vamos a hacer algunos cambios en el fichero HTML, por ejemplo, el elemento title, vamos a cambiarle el título y le vamos a decir que ponga manipulando el DOM en JavaScript. Y también podemos eliminar el div con el ID app. El HTML con el que vamos a empezar es el siguiente. Tenemos un title que es manipulando el DOM en JavaScript y dentro del body pues tenemos un h1, un título con el ID title que dice manipulando. Luego tenemos un div con la clase main_div que dice imagen de ejemplo, luego un salto de línea y una imagen con el logo de JavaScript. Después tenemos otro div con la clase allDiv y el texto, este div se eliminará. Por último, no está de más enlazar los estilos CSS, que serían estos de aquí y que tienes en el repositorio que te he dejado en la descripción, que no son nada del otro mundo, pero nos van a permitir tener este estilo un poco más visual de cara a este ejemplo. Como ves, está todo lo que hemos dicho: el título, un div con una imagen, que en este caso es el logo de JavaScript, y un div que aquí dice que se va a eliminar. Bien, pues vamos a empezar a escribir código JavaScript vanilla, sin framework, sin librerías adicionales, que nos permita jugar o modificar y eliminar elementos del DOM utilizando este API. Para ello date cuenta que tenemos aquí un tag script en el HTML de tipo module y cuya fuente es main.js. Es el fichero JavaScript que se va a encargar de comunicarse con el API del DOM y modificar los diferentes elementos HTML que vemos en esta página. Entonces, main.js vendrá por defecto con Vite con algún código, elimínalo sin problema porque vamos a empezar de cero a hacer todo en este momento. El API del DOM nos permite seleccionar elementos que aparecen en el HTML. Por ejemplo, si queremos acceder a este título que hemos hecho aquí, podemos hacerlo con la función getElementById, que es una función un método bastante conocido del DOM. Entonces, en una variable, que la podemos llamar title, vamos a llamar a document, que sería este API del DOM de JavaScript, y al método getElementById. Esto significa que vamos a llamar a un elemento por su ID. Como ves, h1 tiene un ID, que es title. Por ejemplo, este div no tiene un ID, tiene una clase. Para eso tendríamos otro método que luego veremos. Entonces queremos que llame al ID title. Ahora en title está todo el documento. Ahora en title está todo el elemento h1 con todas sus propiedades y todo lo que tenga dentro de él. Para verlo, si hacemos un console log de title, salvamos y nos venimos aquí, al darle a la consola, lo voy a abrir en este lado para que se vea mucho mejor,
podemos ver que nos ha impreso por pantalla todo el elemento H1. Si queremos acceder a un elemento por otro atributo, no solo por el ID, tenemos dos métodos bastante utilizados, que son querySelector y querySelectorAll. Vamos a ver cómo funciona. Traernos el main div, este div de aquí, que es de tipo clase. Entonces vamos a crear una variable que se llame main_div, volvemos a utilizar document y en este caso el método querySelector. Y lo que vamos a poner aquí es un selector, como un selector de CSS. Como es una clase, en CSS las clases se escriben con un punto delante. Entonces de esta manera vamos a traernos la primera repetición o elemento que tenga o que concuerde con la clase de CSS main_div. En este caso solo tenemos uno, entonces nos va a devolver este elemento. Lo podríamos comprobar de nuevo utilizando console_log. Si nos vamos aquí, pues vemos que tenemos ahí el div de main. Si por ejemplo tuviéramos una lista de elementos, que podemos hacer ahora rápidamente, como esta que ves aquí, que es de la clase list y tiene 5 elementos que son lenguajes de programación. Imaginemos que queremos traernos los 5 elementos, entonces en este caso querySelector no nos sirve porque solo nos devuelve el primer elemento que concuerde. Para ello tenemos otro método muy similar que se llama querySelectorAll. Y de igual manera vamos a crear un selector que nos traiga el elemento que queremos. En este caso queremos los elementos li que están debajo de un ul de la clase list. Pues esto sería ul de la clase list, dame todos los elementos li que tenga por debajo. De igual manera, si imprimimos estos ítems en consola, pues podemos ver que tenemos una lista de nodos con todos los li que concuerdan con ese selector. Bien, con esto hemos visto cómo seleccionar elementos. Ahora vamos a modificarlos. Entonces, por ejemplo, el título de la práctica o del ejercicio que estamos haciendo se llama Manipulando, que es esto de aquí. Vamos a mejorarlo un poco. Entonces, para ello, ya tenemos en title el elemento. Lo que podríamos hacer es title.innerTest y decirle que sea manipulando el DOM. Salvamos y vemos que ha cambiado el título. Y lo hemos hecho con JavaScript. Pero no solo textos, podemos añadir nuevos elementos HTML. Por ejemplo, dentro de title quiero que añadas el siguiente HTML. Eso lo hacemos con innerHTML. Y podemos utilizar la etiqueta HTML em, que lo que hace es algo parecido a una cursiva y que ponga aquí nuevo. Si salvamos y volvemos, pues vemos ahí que ha añadido el elemento, por supuesto ha sobrescrito lo que teníamos antes y ha añadido pues un elemento em con el título. Si vamos aquí, vemos que tenemos el h1, pero dentro tenemos un nuevo elemento em que dentro tiene el texto nuevo. Al igual que podemos añadir elementos modificando uno existente o textos, también podemos modificar los atributos y las clases que tenga un elemento HTML. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Vamos a modificar su atributo src para cambiar la imagen que se está mostrando, poniendo otro archivo. Entonces vamos a traernos en una variable la imagen con document querySelector img. En este caso nos da igual porque solo tenemos una imagen en todo el documento HTML, pero si no, asegúrate de hacer el selector correcto para la imagen en concreto que quieres traerte. Ahora en imagen podemos utilizar el método setAttribute para decirle que en src queremos que añada una imagen que tenemos por aquí, que es boonlogo svg. Boonlogo svg. Por supuesto podemos darle una nueva clase. Por ejemplo, dentro de su class list podemos añadir una nueva clase que se llame ImageFluid. Si esta clase la tienes en tu fichero CSS, pues tomará aquellos estilos que estén asociados a ese elemento. Y no solo añadiendo clases, si quieres añadir estilos CSS inline, puedes hacerlo también. Sería tomando, por ejemplo, el main_div, que es el div que tenemos englobando a la imagen y que tiene el texto imagen de ejemplo. Tenemos la propiedad style y dentro de style todas aquellas propiedades de CSS correspondientes. Por ejemplo, tendríamos background color y le podríamos poner pues un color de fondo, por ejemplo este, que es un color amarillo. Si nos vamos al HTML vemos que ya no aparece la imagen de JavaScript que teníamos antes, sino que tenemos el logo de Boom y que aparte pues se ha cambiado el fondo gracias a que hemos modificado los atributos con el API del DOM. Lo siguiente sería cómo eliminar elementos del HTML. Por ejemplo, ya tenemos aquí
un texto, que es este div se eliminará, pues vamos a hacer lo correspondiente. Ese div sería este de aquí, el que tiene la clase oldDiv. Pues para ello nos guardamos en una variable el div, lo llamamos con query selector y la clase oldDiv, y ahora si nos vamos a document, que es el API del DOM, recuerda, tiene por supuesto un elemento body y le podemos decir ahí que remueva o que elimine el hijo remove child que le pasemos, en este caso pues oldDiv. Si nos venimos al HTML vemos que ya ha desaparecido ese div que teníamos antes. Si queremos añadir uno nuevo, pues podemos crearlo de igual manera utilizando el objeto document y en este caso el método createElement. Vamos a crear un elemento de tipo div. Aquí podrías poner todos aquellos elementos HTML que existen, div, h1, table, etc. En este caso un div. En new div vamos a utilizar la propiedad innerText para añadirle un texto que diga, por ejemplo, soy un nuevo div. Y en document body, igual que teníamos remove child, tenemos el método appendChild, que viene a ser que añada un nuevo hijo pues a body. Entonces lo cuelga como un hijo más de body y será hermano de todos aquellos que cuelguen en la misma línea debajo de body. Salvamos y aquí tenemos soy un nuevo div. Aparece justo debajo pues de todos los elementos que ya están construidos. Por ejemplo el h1 que sería este de aquí, luego tenemos el div con la imagen, la lista y por último el nuevo div que hemos creado como hijo de body. Ahora vamos a ver otra propiedad del DOM muy utilizada, diría yo que prácticamente es de las que más se utilizan, que son los eventos. Los eventos son todas aquellas acciones que realizamos como usuarios en una página web. Por ejemplo, hacer clic en un botón, mover el mouse por cierta zona, escribir con el teclado, todo eso es capturable como evento en JavaScript. Para verlo más claro, vamos a añadir en el HTML un elemento button que diga presiona aquí. Ese botón es este de aquí. De momento, pues al clicar no hace absolutamente nada, porque no estamos escuchando ningún evento. El evento se está lanzando, que sería en este caso al hacer clic, el evento se llama onClick, pero no tenemos nada que capture ese evento y que después de capturarlo haga cierta cosa. Por supuesto, podríamos escuchar eventos como que el cursor pasa por encima del botón, que sale del botón, que estamos dando al enter. En fin, un sinfín de eventos. Te recomiendo que mires la documentación de JavaScript en la página de Mozilla Developer Network y podrás ver todos los eventos que existen y que se pueden capturar con JavaScript. En este caso solo queremos capturar el clic. Para ello nos vamos a ir de nuevo a nuestro fichero main.js y vamos a guardar en una variable el botón. Este botón de nuevo pues utilizamos nuestro query selector para traernos el botón. Una vez que lo tenemos, vamos a utilizar la función addEventListener, que como su propio nombre indica, pues va a añadir un escuchador de eventos a este elemento, en este caso, pues el botón. ¿Qué evento queremos escuchar? Bueno, pues como he dicho, en la documentación de JavaScript tienes todos los eventos disponibles y si estás utilizando pues un editor de código que te ofrece un poco de ayuda, pues puedes ver todos los eventos que existen, ¿no? ¿Ves? Mover el puntero, hacer scroll de la ventana, en fin, cualquier cosa que se te ocurra es prácticamente capturable. En nuestro caso, pues queremos el evento click. Entonces ponemos con un string click entre comillas y a continuación una función de callback que se va a ejecutar de manera asíncrona cuando ese evento click ocurra. Entonces esta función la podemos o declarar aquí o tenerla separada y después invocarla aquí. Pero bueno, en este caso para hacerlo más rápido, pues hacemos aquí la función anónima de callback con lo que queremos. Entonces podríamos poner un console log como hemos hecho hasta ahora, pero vamos a hacer algo un poco más peculiar, que sería un alert que diga botón presionado. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues va a lanzar una pequeña ventana emergente en el navegador con ese texto. Lo vamos a ver rápidamente, volviendo a nuestro HTML. Si clicamos en presiona aquí, pues aparece ese alert, que depende ya del estilo del navegador que estés utilizando, pues aparece de una forma u otra y dice el texto que has visto que hemos puesto, ¿no? Botón presionado. Le damos a OK y la alerta se cierra. Por supuesto, estos eventos pueden llevar parámetros, como un mensaje. Entonces, si esto lo comentamos, bueno, comentamos solo
el Event Listener, dejamos el botón todavía porque lo vamos a utilizar y vamos a crearnos pues una función que se llame showMessage y que recibe un mensaje, y ese mensaje pues dispara una alerta. Entonces ahora, igual que hemos hecho antes con el Add Event Listener, click, en lugar de crear una función, anónima de callback, lo que le vamos a hacer es pasar como callback esa función que acabamos de definir. Y como tiene un parámetro message, que en este caso hemos dicho botón presionado, pero bueno, vamos a poner otro título. Por ejemplo, aquí iría tu mensaje personalizado. Si salvamos y vamos al HTML, vemos que se ha lanzado automáticamente. Cerramos, bueno, veis que se ejecuta varias veces y que luego le damos a presionar aquí y el evento no funciona. Para ello, lo mejor es que este showMessage le añadas el parámetro bind y recibe dos argumentos. Null, que se refiere al objeto this de JavaScript, de manera que pues evitemos eso que acabamos de ver, de que se autoejecute de forma automática, y después el mensaje que queríamos pasar, ¿no? Entonces, si ahora volvemos, vemos que no se ha lanzado ningún alert, y sí que si presionamos, sí que aparece el alert como debería ser, con el mensaje que hemos puesto personalizado. Esto es un poco lo básico del DOM, es decir, cómo llamar elementos, cómo modificarlos, añadirlos, eliminarlos y sobre todo manejar eventos. Si juntamos todo esto, podemos empezar a hacer ya aplicaciones más dinámicas. Vamos a ver un caso de ejemplo que sería crear una lista de ítems de manera dinámica. Con un pequeño formulario vamos escribiendo texto, le damos a añadir y automáticamente en el DOM aparecerán esos elementos que vamos añadiendo en forma de lista. El HTML para este ejemplo será muy sencillo. Hemos englobado dentro de un div un input de tipo texto con un ID item input y un placeholder, que es simplemente un texto que aparece en el input para ayudarnos, que dice añade un ítem a la lista. Después tendríamos un botón con el ID add button y por último una lista sin ordenar, un UL con el ID dynamic list. Esto en nuestra página web se vería tal que así: el input y el botón añadir, y de momento pues no hace nada. Si ahora nos vamos a nuestro main.js, vamos a empezar a trabajar. Lo primero, vamos a traernos en variables todos aquellos elementos HTML que van a intervenir en este ejemplo, como serían el input, que lo podemos traer con document query selector, item input, que era el ID que hemos elegido para este campo de texto. Luego tendríamos el botón de añadir, add button, que sería add button, y como estamos utilizando IDs, podríamos hacerlo con document.getElementById o con query selector pasándole el selector de ID. Y por último la lista, la vamos a llamar list y vamos a decir que es dynamic list, que corresponde pues con estos tres elementos que tenemos aquí. Bien, al botón de añadir le vamos a añadir un event listener de tipo click y le vamos a pasar la siguiente función. Lo primero que vamos a hacer es una comprobación y ver si el valor del input, este input de aquí, recuerda, no está vacío, para evitar pues añadir elementos que no tienen ningún texto a la lista. Entonces eso podemos utilizar la función trim, que lo que hace es quitar todos los espacios posibles, y si es distinta de un string vacío, pues podemos empezar a hacer todas las modificaciones necesarias. Entonces vamos a traernos el new item, que lo vamos a crear con document.createElementLi. A este new item le vamos a añadir un texto que va a ser el valor del input, es decir, el texto que tiene el campo de texto, y después a la lista le vamos a añadir como hijo ese new item. Por último, una cosa que a veces se nos olvida, pero que le da bastante mejor pinta y mejor usabilidad a la aplicación, es el valor del input, borrarlo, para que inmediatamente podamos escribir un nuevo elemento y no nos aparezca el texto del anterior. Esta llave sería la del if, nos quedaría cerrar la función y el event listener. Y ya lo tendríamos. Entonces nosotros ahora, si vamos añadiendo aquí ítems a la lista, por ejemplo pan, pues se nos añade ahí como un nuevo LI. Pan, aceite, agua, mates, etcétera. Se van añadiendo. Y todo esto gracias a estos 4 métodos que hemos visto, básicamente, que son los query selector, los event listener,
y poco más. Vamos a ir un pasito más allá y vamos a utilizar esta lista que ya teníamos aquí de elementos de JavaScript y vamos a hacer que tenga un filtrado dinámico. Es decir, que según nosotros vayamos añadiendo un texto para que filtre, nos vayan apareciendo aquellos elementos que correspondan con esa búsqueda. Básicamente como cuando estás buscando en Google o en cualquier otro buscador, pero de una manera más rápida porque, bueno, en este caso no estamos llamando a una base de datos ni nada, sino que los elementos están ahí mismo en el HTML. Entonces nos vamos a volver aquí al HTML donde teníamos esa lista de los lenguajes de programación y vamos a añadirle un campo input, un campo de texto que tenga el ID filter input para diferenciarlo de los demás y le vamos a poner un placeholder de ayuda que diga filtrar ítems. Nos vamos a nuestro código JavaScript y vamos a empezar a trabajar en esa parte. Entonces nos vamos a traer el input, que lo hemos llamado filter input, pues lo hacemos con document query selector y el ID filter input. Y la lista, aunque ya creo que la teníamos de antes, pero vamos a llamar items list y que nos traiga la lista con el ID list. Que déjame comprobar si era así correcto. No, es de tipo clase. Entonces, ¿veis? Hay que comprobar siempre porque luego aparecen errores y no se sabe de dónde viene. Vale, ya tenemos los dos elementos hacheados. Podemos utilizar let o cons. Aquí en este caso pues tampoco hay gran diferencia. Yo recomiendo siempre usar cons, aunque estaba usando let. Pero bueno, para este caso tampoco va a haber gran diferencia. Bien, entonces al filter input, que es nuestro campo de texto, le vamos a añadir un event listener. Y en este caso ya no vamos a utilizar click, sino que vamos a utilizar key-up, que básicamente es cuando pulsamos una tecla del teclado, pero no cuando la pulsamos, sino cuando dejamos de pulsarla, cuando ya levantamos el dedo de la tecla, es decir, cuando la tecla ya ha sido pulsada. Y de nuevo, pues una función y empezamos a trabajar. Nos vamos a traer el término de búsqueda, lo podemos llamar term, y dentro de filter input, pues tenemos el value, que sería el texto, y vamos a utilizar la función toLowerCase para ponerlo todo en minúsculas. No sabemos cómo lo va a introducir el usuario, si lo va a escribir todo en mayúsculas, si va a usar mayúsculas y minúsculas. Entonces, para hacer comparaciones, lo mejor de todo es que uses toLowerCase y así pues te ahorras sustos, ¿no? Lo pones todo en minúsculas y tanto compruebas una como otra, pues utilizas el mismo formato. Los ítems son los de la lista, items list, y queremos los elementos, getElements, que empiecen por el tag name, LI. Aquí lo que estamos haciendo, en items list teníamos todo el elemento de la clase, o sea, el UL con la clase list y todos los LIs, pero ahora queremos simplemente los ítems, que nos devuelva como un array. Entonces tenemos un array de elementos LI con el texto, en este caso pues los lenguajes de programación, JavaScript, Python, Ruby, Java, PHP, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a utilizar algunos métodos de JavaScript. Esto no es propio del DOM, es ya más del lenguaje y de pues estructuras de datos que tiene JavaScript y modificaciones que podemos hacer con ellas. Entonces tenemos el objeto array con el método from y lo que le podemos decir es que cree un array de JavaScript, porque el array de ítems que nos está devolviendo es una lista de nodos, es más algo propio del DOM que como una estructura de datos de programación. Entonces de esta manera ya sabemos que es un array y utilizamos el método forEach para hacer un bucle que recorra cada uno de estos ítems. Entonces para ello tenemos función item, una función de callback, y aquí dentro vamos a hacer las comprobaciones. Si el ítem que estamos recorriendo en este momento, su contenido en texto pasado a minúsculas utilizando index of de term, es decir, le estamos diciendo si existe term dentro de este array de ítems, y si es así nos devolverá la posición en la que se encuentra dentro del array, y si no nos devolverá -1. Entonces aquí la comprobación que estamos haciendo es que sea distinto de -1, es decir, que sí que exista. Pues en este caso queremos que el ítem dentro de sus estilos lo muestre como bloque, ¿vale? Ahora veremos por qué. Y si no, es decir, no existe, pues directamente decimos que lo
el display sea none. De esta manera pues no aparecerá en el HTML. Como esto cada vez que pase va a ir cambiando, el display será none en ocasiones, pues por eso tenemos que ponerle display block, aunque por defecto ya todos los elementos tienen display block. Si en algún momento lo cambiamos porque pasa por esta parte del condicional y le añade none, pues cuando queramos mostrarlo de nuevo, como no hay un display yes, por ejemplo, pues tenemos que decirle que vuelva a ser de tipo bloque. Hecho esto, si nos vamos aquí, vemos que tenemos el filtrar ítems y si escribimos Java, pues nos aparece JavaScript y Java porque son los que concuerdan con ese texto. Si ya ponemos la S, pues simplemente elimina Java y queda JavaScript. De igual manera, pues igual si ponemos P, pues todo lo que lleve una P va a aparecer. JavaScript, Python, PHP, y según vayamos nosotros escribiendo, pues se van a ir eliminando aquellos que no concuerden con la búsqueda. Por ejemplo, la Y, pues aparece en Python y Ruby. Y ya para finalizar este vídeo vamos a ver una última propiedad, un último evento, que es el típico drag and drop, también muy utilizado en aplicaciones modernas, y de esta manera vamos a verlo cómo implementarlo con Vanilla JavaScript. Nos volvemos a nuestro documento HTML y al final del todo pues vamos a añadir un par de div. Uno con el ID draggable y que tenga la propiedad draggable igual a true. Esto va a decir que es posible arrastrarlo, entonces vamos a poner aquí arrastrame. Y otro div con el ID dropZone para indicar que esta es la zona para soltar. Entonces aquí vemos el div de draggable que es arrástrame y la zona para soltar. Pero bueno, de momento, pues como veis, no hace nada más que, bueno, sí se ve ahí que se arrastra, pero no lo podemos llegar a soltar, ¿no? Por ejemplo, estos elementos de aquí pues no son draggables, entonces no se pueden arrastrar cuando hago clic y arrastro, pero este sí. Pero nos falta añadir el evento, el escuchador de eventos, que nos permita trabajar con ello. Así que nos vamos a nuestro fichero main.js, nos vamos a guardar en un par de variables el elemento draggable, lo hacemos recordar con document get element by id, y en este caso pues draggable, o con query selector y utilizamos el hashtag y el nombre del ID que hemos puesto. Y el segundo sería dropZone, con get element by id dropZone. Ahora a draggable le vamos a añadir el event listener drag start, es decir, cuando empiece el arrastre. Esto por supuesto pues lanzará una función de callback y le vamos a añadir aquí pues un pequeño código para que cuando hagamos el arrastre no se vea de dónde se está arrastrando. Si os habéis fijado, cuando hemos hecho clic en el elemento amarillo que ponía arrástrame, y al arrastrarlo todavía se veía la parte de inicio. Pues con esto lo que evitamos es que se vea esa parte y que realmente parezca que estás arrastrando el elemento. Ahora en dropZone vamos a añadir otro event listener y en este caso pues sería el complementario a drag start, que sería drag over, es decir, cuando ya ha acabado el arrastre. Más que cuando haya acabado el arrastre, perdón, es cuando estemos con el cursor por encima. Entonces lo que vamos a hacer, ya que estas funciones de callback nos dan acceso al objeto event para todas las propiedades del evento que se está ejecutando, vamos a utilizar su método preventDefault para evitar cualquier otro comportamiento por defecto que tenga el navegador en este caso. Ahora sí, a dropZone le vamos a añadir otro event listener y en este caso es drop, que es cuando ya se suelta el elemento que estamos arrastrando. Ese evento es drop y ejecuta una función de callback, como hemos visto pues hasta este momento. Ahora a draggable, que es el elemento que estamos arrastrando, vamos a ir a su display dentro de estilos y vamos a decir que es de tipo bloque y vamos a añadirlo como hijo a este div de dropZone. Vale, esto queda a lo mejor un poco rebuscado así en código, pero veréis que es muy sencillo en cuanto lo veáis en ejecución. Aquí tenemos el elemento draggable y como veis ahora al arrastrar desaparece el div como tal en el HTML y solo queda el que estamos arrastrando, dando más sensación de que estamos agarrándolo de un sitio y lo estamos moviendo por la pantalla. Y si ahora nos vamos a la zona para soltar, ahí está, hemos puesto un event prevent default para que evite cualquier otro evento secundario que pueda pasar, y en cuanto suelte se va a añadir como hijo a este div que tenemos aquí.
Con CSS hemos hecho estos estilos para que se vea más claro, pues que era una zona ahí que podíamos arrastrar y tal, pero como ves, pues ahora al eliminarlo, pues se ha eliminado y ya no se ve. Pero creo que queda así claro, y el código sobre todo, que lo tenéis recordar en el repositorio que os dejamos en la descripción, que al iniciar el arrastre quitamos que se vea en el HTML, de esta manera parece que lo estamos sacando de un sitio, y cuando lo soltamos le volvemos a dar display, en este caso bloque, para que se vea, y lo añadimos como hijo, esto es muy importante, a this, que en este caso es drop zone, es decir, el div este de aquí. Hemos movido este elemento y lo hemos añadido como hijo al div. Para verlo también aquí más claro, aquí tendríamos el div draggable y el div drop zone. Y en cuanto yo lo muevo, draggable aparece como display none, y en cuanto lo suelto aparece como hijo dentro de drop zone y ya no tendríamos el div anterior. Espero que todos estos ejemplos que hemos visto te hayan ayudado a comprender mejor el DOM y cómo funciona este árbol de elementos que conforman la página web, cómo funciona su API con JavaScript, de manera que podamos añadir elementos, modificarlos y muchas cosas más. Por mi parte, nada más. No te olvides darle like a este vídeo y suscribirte para nuevos tutoriales y code builds como estas.